Bishut Moray Berabotay, con el permiso de todos, Baruch Hashem, reanudamos las clases, Bezrat Hashem, con Berajá y con Atzlajá. Como todos saben, estamos en el orden de las Agadot, de las historias del Talmud. Y justamente en esta ocasión se combina con el tema de la Perashá de la semana. Sí saben que el tema de la Perashá estamos hablando obviamente de Mitzrayim y de Paró, y de la esclavitud y la libertad, ¿verdad? Y también estas semanas se catalogan como semanas de Shobabim. Seguro algunas conocen qué es eso, Shobabim, ¿saben qué es Shobabim? En hebreo, me gustó, una persona me dijo la palabra Shobabim es travieso, pero que tiene que ver con Shemot, ¿no? La realidad es de que Shobabim es las iniciales de las perashiot de estas semanas. Shobabim es Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Shobabim es las iniciales de las perashiot, o sea, la primera letra de cada palabra de la perashá de las semanas que estamos cruzando, Shobabim. Pero trae Rabotay el Maimónides, el Rambam, dice algo muy interesante que vamos a tratar de explicar, y dice que Paró, creo que esto sí lo saben, Paró es el Yetzer Hará. Han escuchado de eso, ¿no? Paró se refiere al Yetzer Hará, al instinto negativo. Israel se refiere al Sechel Haenoshi, quiere decir el pensamiento. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Koach HaMachshava, la fuerza del pensamiento. Otra vez, Paró es el Yetzer Hará, Israel es el Sechel Haenoshi, el pensamiento del humano. Moshe es el Sechel Haelokí, es el pensamiento divino, el pensamiento de Dios. Sechel Elokit. Entonces otra vez, Paró, Yetzer Hará, Israel, Sechel Enoshi, el pensamiento humano. Moshe es el Sechel Elokí, el pensamiento divino. Mitzrayim es el cuerpo. Mitzrayim es el cuerpo de la persona. Eretz Goshen, la tierra de Goshen donde estaba el pueblo de Israel, es Makom Alev, el lugar de tu corazón. ¿Está bien? Otra vez, Paró es el Yetzer Hará, Israel es el pensamiento humano, Moshe es el pensamiento divino de Boreolam, Mitzrayim es el cuerpo de cada uno de nosotros, y Goshen es el lugar del corazón. ¿Vamos bien? Vean algo interesante. Paró subyugaba, dominaba, esclavizaba a Israel y a Egipto. ¿Están de acuerdo conmigo? Dominaba a Israel y a Egipto. Y él tristemente no tenía fuerza de gobernar ni sobre Eretz Goshen ni sobre Moshe Rabbenu. Para él. Tristemente para él. Él no podía dominar ni gobernar sobre Eretz Goshen y obviamente no sobre Moshe. ¿Alguien? Porque ahí está que los Mitzrim, desde que entraron el pueblo de Israel a Egipto, les dio Eretz Goshen y sobre ese lugar específico no entraba la hechicería. ¿Se acuerdan? Correcto, pero no gobernaba su dominio. Vamos a hablarlo en el Yetzer Hará, no dominaba sobre ese lugar. Ok. Rabotay, ¿alguien sabe cuál es la fuente de la palabra Paró? Una de las explicaciones que ustedes conocen era perra, que tenía una boca mala. Pero hay en el Pasuk algún lugar donde se dirija la palabra Paró, no refiriéndose a Paró. La verdad que es muy interesante, vale la pena ver. Más adelante, en la Perashá de Kitizá,
cuando habla del pecado del becerro de oro, dice ahí el pasuk, cuando Moshe Rabenu bajó y vio tristemente el pecado del becerro de oro, y se había enojado, había roto, aventó las tablas, como todos saben. Bienvenidos. Dice, Vayar Moshe et ha'am, vio Moshe al pueblo, Kifaru'ahu, ¿qué es parúa? Kiferao Aharón le shimtza bekamehem. O sea que Aharón los convirtió a los Yehudim como Paró. Repito, Kiperao, Perao es la son Paró. Kiperao porque los convirtió en Perao, ahorita voy a explicar. Aharón aparentemente fue el culpable, le shimtza bekamehem. Quiere decir que la palabra Paró tiene una fuente, la cual eso generó el pecado del becerro de oro, que esa es la esencia de Paró. Y por eso le llamaban, al faraón, le llamaban Paró. ¿Cuál es la esencia de ese rey llamado Paró? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Vean algo muy interesante. Dice el Targum, lo pueden ver en el Targum. ¿Sí saben qué es el Targum? El Targum es el que traduce. ¿Quién hizo el Targum, saben? Uno de los grandes jajamim que tuvo el pueblo de Israel en la historia, que era Ger. ¿Sabe usted qué es Ger? Era converso. Y se llamaba Unkelos Ger. Unkelos Ger fue de las personas, los personajes más grandes que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo del Talmud. Y dice, ¿qué es Vayar et ha'am kiparu'ahu? Dice el Targum, Batel. ¿Usted sabe, pero qué quiere decir Batel? Anulado, nulo. Batel, como Bitul. Bitul es que se anula, ¿no? Conocemos en Pesach Bitul, ¿no? Quiere decir que se anula. Quiere decir que el pueblo estaba anulado. Pero pues no me explico anulado de qué. Dice el Rashbam y el Ramban, el Nachmanides, dice, ¿qué es Batel o qué es Kiperao? La palabra Paró, Kiperao, dice, Batel mehem kol etza umusar. No los dejaba, o sea, los tenía nulos de todo pensamiento y reflexión. Y ese es el punto que quiero empezar, Bezrat Hashem, a analizar con ustedes. ¿Qué quiere decir Paró? Que los anulaba en pensar. Eso es justo lo que quiero, Bezrat Hashem, tratar de comentar en esta clase y entender. Muy bien. Vamos un poquito a hablar de este tema. Rapotay, para poder un poquito salir a esta guerra que se llama salir contra el Yetzer Hará, hay que entender primero qué es ese Yetzer Hará y cómo se pelea con él, ¿no? Porque la Gemara en Masejet Berajot, justamente donde estamos, dice la Gemara, Amar Rabbi Levi Barhama, Amar Rabbi Shimon, Leolam. ¿Qué quiere decir Leolam? ¿Qué es Leolam? Siempre. O sea, no un día sí, 3 no, 4 días no y 5 días sí. Leolam quiere decir siempre, todos los días, ¿no? Yargiz Adam Yetzer Tov a la Yetzer Hará. Yargiz, ¿alguien sabe qué es Yargiz? Ella dice lo que Rashi trae. Todos los días tienes que pelear que tu Yetzer Tov gobierne a tu Yetzer Hará. Sheneemar. Hay un pasuk en Tehilim, ustedes Baruch Hashem, mujeres tzadkaniot que saben Tehilim, dice el pasuk Rigzu de ahí viene la raíz de la palabra Yargiz, Rigzu be'al tejetau. Si logras pelear, no caerás en el pecado. Como paréntesis, ¿de qué palabra viene, de qué fuente viene la palabra het? Digo, traducimos pecar, ¿no? Pero yo quiero ver la palabra, vean cómo toda palabra en hebreo tiene su función y tiene su intención. ¿De qué palabra viene tejetau?
Lehatot. ¿Alguien sabe qué quiere decir lehatot? Lehatot levavenu elav lalejet bechol derajav. Lehatot quiere decir salirte del camino correcto. O sea, si yo tengo que ir por la central y me voy por la lateral, ya me incliné del camino correcto, desviar. Esa es la palabra exacta. Hazaku Baruch. Lehatot es desviarte. Hazaku Baruch. Het viene de la raíz desviación. Me desvié de lo correcto. Entonces, para que no te desvíes, Rikzu ve al tejetau. O sea, quiere decir, pelea para que no te generen que te desvíes del camino. ¿Y cómo se hace eso? Dice Rabotay Shelomo Amelech, el rey Salomón, saben que tiene él 3 libros. ¿Cuáles son los 3 libros del rey Salomón? Kohelet, Shir Hashirim y Mishle. ¿Cuál fue el primero que hizo? Mishle, Kohelet, Shir Hashirim, Mishle y Kohelet. Muy bien. En ese libro Kohelet, en el Perek 9, en el Pasuk 14, dice algo muy interesante. Ir Ketaná, así dice el Pasuk, Ir Ketaná, ayúdeme a traducir. Una ciudad chica. Anashim ba me'at, tiene pocos habitantes. Uba alea melech gadol, y vino en ella un rey grande. Vesibebota, la sitió, o sea, vino a conquistar esa ciudad. Ubaná alea metzudim gedolot, y le construyó en ella unas murallas grandes. Umatzaba ish misken bejajam, y encontró en ella un hombre. ¿Saben qué es misken? Hazid, pobre, yanu, kimat lo mistaklim alab. ¿Qué quiere decir? Casi nadie lo ve. Ya ni ese es de los que, perdón la expresión, no, ni lo pelan, dicen, ¿no? Pasa desapercibido. Matzaba ish misken, umiletet kola ir bejochmato, y salvó a toda la ciudad con su inteligencia. ¿Está bien? Dice la Gemara en Masejet Nedarim. Escuchen. Ir Ketaná, el cuerpo. La ciudad pequeña es el cuerpo. Anashim ba me'at, tiene pocas personas, son tus miembros. O sea, tenemos unos cuantos miembros. Uba alea melech gadol besibebota, vino un rey grande y te sitió y te gobernó. Ahora sí, ¿quién es? El Yetzer Hara. Ahora sí. Ubaná alea metzudim gedolim, y creó en ella unas murallas muy fuertes, son los abonot. O sea que nos hizo pecar y nos puso una barrera y no nos podemos liberar. Estamos subyugados, estamos encarcelados, estamos esclavizados. Umatzaba, y se encuentra en ella ish misken bejajam. Encuentras en ella a alguien que nadie lo pasa por desapercibido, nadie le hace caso, es alguien misken, pero es muy jajam, es el Yetzer Hatov. Umilete ta'ir bejochmato, y pudo, me salté una parte. Umatzaba, que es un punto importante, encontró en ella, o sea, que tienes un poder interno que a veces ni tú conoces, que ese poder interno se llama Ish Misken Bejajam, pero lo tienes, nada más que no lo desarrollas, no lo encuentras a veces en ti y crees que no puedes. Cuando lo encuentras, Umalate ta'ir bejochmato, y libera a la ciudad con su inteligencia. Umilete ta'ir bejochmato. ¿Hasta aquí estamos bien? De aquí se ve
es un punto importante, que tristemente a veces la gente cree que no tienes fuerza de liberarte del Yetzer Hara. Hoy ustedes saben que es el Yortzeit, el Mishmará, el aniversario de ese gran tzaddik que muchos de aquí conocieron, que se llamaba Rabbi Israel Abu Hatzira, el Baba Sale. Hoy 4 de Shevat, ¿usted lo conoció? Era algo fuera de lo normal, era algo extraordinario, y él podía ver lo que nosotros no podemos ver. Tenía una kedushá muy elevada, claro, digo que para llegar a la Kabbalah tuvo que cruzar por otras muchas cosas, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, él lo logró. Y a veces creemos que nosotros no lo podemos lograr. Sí, claro, hay que prender una vela, claro. Y pedir que se juntó Yagen Alenu. Era una gran personalidad. Como paréntesis, el rey alude a quién. al Yetzer Hara. La muralla son los abonot que nos encarcelan. Entre más abonot, más nos encierra, ¿verdad? Entre paréntesis, nomás vean cómo un tzaddik puede impregnar kedushá en la casa donde él vivió o en los lugares donde él asistió. Esto me lo contó el Jajam Aniyar ayer en la noche. La verdad me dejó muy impresionada la historia. Él tuvo el zehut de estar en la casa de Jajam Abu Hatzira durante un tiempo, cuando ya no vivía nadie. Y en una ocasión que él estaba ahí, era un jovencito. Era momento de guerra en Israel y necesitaba escuchar las noticias para ver, cuidarse, X. Prendió la radio y en lo que salían las noticias había una canción no religiosa, totalmente fuera de, ya saben, palabras. Dijo, bueno, ahorita acaba, y en lo que acaba vienen las noticias, y se puso a hacer algo. No sabe explicar. De repente el cuadro grandote que hay en la casa de Jajam Abu Hatzira, ¡pras!, se cayó. Corrió, apagó la esta y se fue. Se salió de la casa. Dice, lo sobel tum'a. La casa del Jajam que le impregnó Kedushá no soportaba impureza. Se cayó el cuadro de él. Para los que entienden, es la Kedushá le empujó a la tum'a. Rabotay, pero muchos decimos, él lo logró, él lo hizo. Les voy a contar. Todos conocemos, Rabotay, la historia de Caín y Hebel. ¿Saben la historia, no? Caín envidió a Hebel y tristemente llegó hasta matarlo. Y hay historias sobre eso muy interesantes, sobre lo cual Caín le quiso quitar a la segunda esposa de Hebel. ¿Sabían la historia, no? En Pia Kabbalah está escrito que Caín nació con una mujer, que esas eran sus esposas, ¿no? Y Hebel nació con 2. Entonces se quejó Caín con Hebel y dice, ¿y tú por qué 2 y yo 1? Dice, ¿qué quieres que haga si Dios nos creó? Entonces él quería quitarle a la otra esposa. Y primero se la quitó, se casó con ella y después lo mató. Y decía, Dios no existe. Lo valen. O sea, cayó muy feo. Y con todo y toda la bajeza a donde llegó Caín, después de haber matado a Hebel, Akadosh Baruj Hu lo busca. Todavía lo buscó. Eso es para entender que siempre existe retornar. Siempre existe retornar. No quiero que se me olvide. Dicen que Namshinov, un lugar en Europa, decían que usaban 2 relojes. 2 relojes. 2. ¿Por qué 2? Uno, que es lo normal. ¿Para qué se usa el reloj? Para que no se te haga tarde, ¿no? Estás viendo la hora. Ya tengo que llegar, y siempre es para que estés a tiempo y no llegues tarde. Ok, es el primer reloj. Para que no se te haga tarde. ¿Para qué es el segundo reloj? Para enseñarte que nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Está hermoso. Akadosh Baruj Hu le enseñó a Caín, con todo y lo que caíste, no es tarde para volver a empezar. Entonces llegó Caín, Akadosh Baruj Hu le pregunta,
Ayebe la hija, ¿dónde está tu hermano? Asomer aji anoji. Le dice, yo soy el cuidador de mi hermano. Todavía tiene la descaradez de contestarle a Dios de esa manera. Y Rabotay Akadosh Baruj Hu dice, todavía te voy a dar otra oportunidad. Ahí voy. Y le dice, Lama haralaj, ¿por qué tienes cara así de triste? Porque estaba decaído, porque hizo algo equivocado, ¿no? Lama haralaj, velama nafelu paneja. Y Rabotay, realmente no quiero equivocarme, o sea, que se malinterprete. Esta parte se la dijo a Caín antes que matara a Hebel. Perdón. Antes que matara a Hebel, le dijo, porque lo vio que estaba triste, porque había recibido el corbán de Hebel y no el corbán de Caín. Y los jajamín dicen que también estaba triste porque él tenía una mujer y Hebel tenía dos mujeres. Le dice, Lama haralaj, velama nafelu paneja, ¿por qué tienes cara de triste? ¿Y cómo dice después? Im tetiv seet. Beim lotetiv lepeta hatat robetz. Quiere decir, si quieres ser bueno, im tetiv seet, te podrás levantar. Beim lotetiv, pero si tu decisión, que vamos a hablar de eso un poco más adelante, im lotetiv, si tu decisión va a ser que no quieres, lepeta hatat robetz. Quiere decir, en la puerta está la caída al pecado y te hundirás tú solo. ¿Qué le quiso decir a Kadosh Baruj Hu a Caín? Imtetiv seet. No lo hagas. Caín decía no puedo. Caín decía no tengo la fuerza. Caín decía no tengo la capacidad. ¿Qué le decía Boreolam? Imtetiv. Puedes. Pero tienes que querer. Sí puedes. La pregunta es que quieras. Y esa es la explicación, repito, umatzaba ish jajam bemisken. Encontraste que tienes la posibilidad y la fuerza. La pregunta es si quieres. Rabotay, la pregunta es, ¿cómo se hace para lograr que ese Yetzer Tov le gane al Yetzer Hara? Pero para esto hay primero que definir quién es el Yetzer Tov y quién es el Yetzer Hara. Primero quién es y luego cómo funciona. Vamos a ir por escalones. Primero quién es, o sea, qué siento yo, y luego cómo lo hace y cómo lo logra para poder defenderte, ¿no? Todos, sus mañotas. Todos, Rabotay, sabemos, así traducimos, el Yetzer Tov es el instinto, ¿no? Instinto bueno, instinto malo. ¿Por qué al instinto le llaman Yetzer? No sé, porque así Nos crearon con instinto positivo e instinto negativo, pero voy a explicar algo más profundo. Más antes de llegar al instinto, quiero entender qué es, dónde está o qué pasa. Vale la pena introducir que dentro de mí, que están esas dos fuerzas, esos dos instintos, a uno vamos a llamarle yo, como lo escribí aquí, no, un segundito. Uno vamos a llamarle el yo y a otro el amigo. Vamos a llamarles así, ¿ok? Voy a decir un ejemplo para entender. Está una muchachita jovencita, está por casarse y pues necesita bajar 2-3 kilitos para que le quede bien el vestido, hombre. Tiene que quedar bonita para la boda. El yo le dice, tienes que bajar unos kilos, ¿no? ¿Sí o no? Necesito bajar. Vamos a llamarle, no sé si terminar, pero voy a llegar a esa parte, la Gashmi. El yo le dice, tienes que bajar. El amigo le dice, mañana empiezas, ¿no? Mañana empiezas, ¿no? ¿Sí o no? Pero puede ser también al revés. Escuchen bien.
El yo le dice, me voy a contener, me tengo que contener. Y el amigo le dice, no vale la pena contenerte. La pregunta, ¿quién es el yo y quién es el amigo? ¿Me estoy explicando? Muy bien. La pregunta, ¿en qué posición tienes a tu yo y en qué posición tienes al amigo? En ocasiones tienes al yo sabiendo que es la parte importante, positiva, y a veces tienes al yo en la parte negativa. Otro ejemplo. Tristemente hoy, a las personas les gusta ganar dinero hoy y ya. A veces hay que entender que el hacerse millonario depende de... Sí, a veces depende de qué. De un día, más otro día, más otro día, más otro día. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Rosy? ¿Cómo? Despacito, con lucha, con detalle, día con día. No se puede de repente voltearte de la noche a la mañana y hacerte rico. No es así, ¿verdad? Pero el yo le dice, ya. Ay, entonces a lo mejor están las facturas prohibidas. O X, ¿no? Porque el yo le dice, y el amigo, que es un muy buen amigo, entonces le dice, espérate, Rogelio, no lo hagas. Pero verdaderamente el yo le inclina más y le tenta, hay mucha más tentación de caer, y es muy peligroso. Muy bien, y ese es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese yo le va a ganar, porque es el yo, el otro es un amigo. Pero ¿qué pasa si logro hacer exactamente al revés? Que el yo me diga, espérate, hay vida por delante, soy joven, tengo tiempo, hay que trabajar, hay salud, y el amigo, supuesto negativo, le dice, pero está muy tentador la factura que en un momento te vas a ganar una buena lana. Es un amigo, pero amigo negativo, pero el yo lo tiene claro y es mucho más difícil que caiga en la tentación. ¿Ya me entendieron? La pregunta, ¿dónde está el yo y dónde está el amigo? Creo que es un ejemplo valiosísimo para llevarlo a la vida. Pregúntate cuando quieres hacer algo que sabes que está mal y se te dificulta hacer lo que está bien, ¿cómo lograr escalar a que se cambie y se inviertan los sentidos? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Ahí está es la pregunta del millón, ¿no? Rabotay, vamos entonces a definir qué es Yetzer Hatov y qué es Yetzer Hara. Primero entender a dónde. Yo escribí así. El Yetzer Hatov, el buen instinto, otra vez, ahorita no estoy diciendo quién es el yo y quién es el amigo, no estoy diciendo qué es el Yetzer Hatov. Anhelar a lo que realmente es bueno. Saben ustedes la regla, no todo lo bueno me gusta y no todo lo que me gusta es bueno. Anhelo realmente lo bueno y a lo espiritual. ¿Están conmigo? Anhelar a lo que realmente es bueno y a lo espiritual. Voluntad de lograr construir una vida con esencia verdadera. ¿Están de acuerdo conmigo? Sabes y entiendes que eso se logra con esfuerzo y a largo plazo, y no es al momento. ¿Están bien? ¿Están de acuerdo con lo que dije? Los 3 puntos. Número 1, anhelar lo bueno, lo espiritual y lo bueno. Lo bueno me refiero también a la salud, a la vida buena, real, de familia, de unión, de no discusión, de sonrisa, de positivismo, y obviamente la parte espiritual, Torah, mitzvot, maasim tovim, las 2. Número 2, tener la voluntad de lograrlo, y eso se necesita construir una vida con una esencia verdadera. Pero para eso se necesita construir con paciencia, despacito, día con día y con esfuerzo y con mucha dedicación. Es como disciplinar. Muy bien. al Yetzer Hatov especial. Pero eso es el Yetzer Hatov. O sea, ¿está de acuerdo que defino qué es el instinto positivo? Que todos lo tenemos. ¿Está de acuerdo conmigo?
¿Sí? Ahora, ¿qué es el Yetzer Hara? Vamos a definir al revés. El anhelo de recibir frutos, pago, deleite, hoy, inmediato. Me gustó más su palabra. Otra vez. El anhelo de recibir el fruto, el pago, el deleite, inmediato. Hoy, no mañana, no tengo tiempo de esperar. Sin tener que esperar. Primera definición. Número 2, no sé si está bien la palabra, ustedes corríjanme, la flojera de invertir tiempo. Me da flojera, no tengo paciencia de invertir tiempo y esfuerzo en lo que realmente vale. ¿Bueno conmigo? 3, ¿mande? Ok, la palabra desidia me gusta más. Ok, estoy de acuerdo. Porque quieres lograrlo ya, entonces tengo la desidia de invertir tiempo y esfuerzo a lo que realmente vale. Número 3, y con eso tristemente nacemos todos, tenemos una inclinación negativa a las malas cualidades. Que eso está en el ADN de la persona, que hay que cambiarlo. Pero la persona por naturaleza se enoja. Si a alguien le pegan, se enoja. La persona por naturaleza es presumido, se fija más en él que en los demás. La persona de naturaleza es intolerante a situaciones. Eso es un Yetzer Hara, eso es una inclinación, un instinto negativo que hay que tratar de corregirlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nacemos así. Por ejemplo, ustedes llegan con sus nietos, con sus hijos, y con todo el amor del mundo le compraste un chocolate, un juego. Y a los 3 minutos dice, oye, mi vida, ¿me compartes un pedacito? No. A ver, mi vida, ¿quién te regaló el chocolate? Abuelito, papi. Bueno, ok, ahora compárteme. No. ¿De dónde lo inventó? ¿Quién le enseñó? Es un niño. Tiene 2 años, 3. Es mío. Un bebé de 8 o 9 meses ya se hacía su donadito. Claro, y ya tiene eso en la naturaleza de ser todo para mí. Y no reparto, y no comparto. La botella de lo más difícil en la vida es compartir. Soltar de lo que tú tienes. ¿Están de acuerdo, Rabotay, que esto es la definición de un Yetzer Hara? ¿Están de acuerdo conmigo? Y hay que entender entonces quién está arriba, que es el Paró. Porque eso es el Yetzer Hara que definimos como Yetzer Hara, pero hay algo más fuerte que se llama Paró, que es lo que genera que nunca logres que el Yetzer Tov domina tu Yetzer Hara, ¿no? O sea, que yo sea en la parte positiva y el amigo negativo sea la otra parte. Como estaba usted diciendo, la palabra Yetzer, ¿de dónde viene? ¿Usted qué dijo? Que así nos creó Boreola. Muy bien. La palabra Yetzer viene en hebreo de Yetzirá. De Yetzirá quiere decir la creación. Así te crearon. Tienes 2 instintos. Así estás creado. Ok, entonces tienes 2 y tienes, muy bien, ahorita voy a llegar a eso, tienes que llegar a la elección. ¿Está de acuerdo? Yo te voy a explicar qué es la elección. Pero usted está creada con esos 2 instintos. Esa es una creación. Muy bien. Pero no solamente expliquemos que es una creación, sino que tú mismo puedes crearlo de manera A o B. ¿Cómo se dice una mujer embarazada en hebreo? Hirayón. ¿Está de acuerdo? ¿Qué es Herayón? ¿De qué raíz viene la palabra Herayón? Hirhurim. ¿Qué quiere decir Hirhurim? Pensar. El pensar te lleva a crear. ¿Qué pasa? Cuando una persona quiere irse de viaje, lo primero que hace es imaginarse, pensar, para llegar a la creación, o sea, a llegar a la finalidad. Vean algo más profundo. Otro enfoque de la palabra Yotzer, o Yetzer, perdón. Yetzer es de Yetzirah, no de creación. Pero Yetzer también viene de la palabra Tziyur. ¿Qué es Tziyur? Dibujo. En otra palabra, Letzayer Bamoach. ¿Qué es Letzayer Bamoach? Imaginación. Rabotay, de aquí viene el punto. ¿La imaginación es buena o mala? Depende. ¿Están de acuerdo? ¿La imaginación es buena o mala? Depende.
Las personas que son muy negativos, todo el tiempo viven en una imaginación negativa. ¿Están de acuerdo? Y les da miedo, por ejemplo, los que tienen una fobia, es porque su fuerza de imaginación está demasiado inclinada a algo y no se pueden liberar de ello y les trae una fobia. Los que les da miedo los perros de manera de fobia, o el que le da miedo los aviones, o el que le da miedo las alturas. Y tú dices, es irracional, pero es una imaginación que no se puede liberar de ella. Y todo el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará inicia de la imaginación. ¿Me estoy explicando? Y va a salir, me voy adelantando un poco, que la manera de lograr vencer o la manera de tristemente ser perdedor es cuando te bloquean una de las dos imaginaciones. ¿Me estoy explicando? Muy bien, pero esa es la fuerza que tienes interna, o positiva o negativa, y ahí es donde viene la fuerza del libre albedrío. ¿Me estoy explicando? Y tú te vas a bloquear, pero tú decidirás si tú bloqueas la A o bloqueas la B. Es algo profundo, pero hermoso, increíble. Yetzer Hatov y Yetzer Hará. Pensar, imaginar de manera positiva o imaginar de manera negativa. Y voy a explicar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hazako Baruch. Y a lo que iba para poder cerrar lo que usted está diciendo es que a veces crees que no puedes. Y justamente la psicología que está diciendo, sí, no, pero aparte de positivo. Uno dice, no puedo. No digas no puedo. Tienes algo adentro, como empezamos la clase diciendo, Umatzava ishmisken, encontraste en ti alguien que es muy rezagado e importante en tu vida y crees que no tiene valor, pero sí tiene valor y es el que te va a ayudar a salir. Pero aprende a... Muy bien, pues ahorita vamos a llegar al final. Entonces, ¿quién es el paro? ¿Cómo te quita esa manera de pensar? Pero además, vamos cerrando esta idea de la imaginación. La botella está escrito que una persona que tiene un Yetzer Hará muy fuerte, muy duro, y no está pudiendo caer, uno de los consejos que vamos a ver en el Talmud es Yizkorlo Yom HaMitah. Les hago una pregunta. ¿Por qué no dice Sheyedá Sheyamut? Que sepa que se va a morir en algún día. Yizkorlo Yom HaMitah. Que recuerde el día de la muerte. Si ya lo sabe, dice usted, voy a explicar. En algún momento seguro vieron ustedes, cuando se compran cigarros, que tienen una foto ahí horrorosa. Horrorosa. Fotos así. Y yo la verdad me pregunto, ¿cómo hay gente que lo compra? Te la están poniendo en la cara para que la veas. Les hago una pregunta. ¿Esas personas que están fumando no lo saben? Pero ¿cuál es el problema? No lo piensan. O sea, les gana más el pensamiento del deleite del cigarro en el momento que lo disfrutan, que ese es el concepto del Yetzer Hará, la imaginación. Oh, sabroso el cigarro. Y no quieres pensar ni imaginarte el otro lado. Nadie quiere imaginarse eso. Viene la Torah, o sea, los Jajamim, y te aconsejan, domina la imaginación al lado contrario. Cuando tienes algo que sabes que estás mal y no estás pudiendo con él, libérate pensando lo que no quieres pensar. Yizkorlo Yom HaMitah. Piensa en eso, pero no quiero, sí piensa. Inclínate a eso y vas a ver cómo es un antídoto infalible. Porque vas a salirte del problema pensando en lo que te conviene pensar, no en lo que quieres pensar. Quiere decir que hay que gobernar la imaginación. Y no quiere decir que va a pasar, Hasbe Shalom. Muchos, hay una palabra en la comunidad, es bituasasu. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso? Supersticioso. Supersticioso. No te va a pasar nada. Rabotay cuentan que el Hafetz Haim, es una historia muy conocida. El Hafetz Haim, él nunca le gustaba enseñar sus conductas personales ante el público. Pero en 2 o 3 ocasiones, alumnos muy grandes de él, que estuvieron detrás de la puerta o detrás de la ventana,
y no quiero decir si está mal o bien, porque yo no soy quien va a juzgar, pero veían sus conductas. Y varias de esas cuentan que él hablaba consigo mismo, y en una de esas, en Simchat Torah, de repente se fue de la Sakafot, que están todos bailando con la Torah, se fue a su cuarto, alguien lo siguió, sé el nombre, uno de sus alumnos muy privilegiados, porque era el abuelo de mi maestro, por eso sé quién es, y ellos contaron una historia. Y escuchó como el Jajam empezaba a decir, porque Simchat Torah es Simcha, ¿no? Es alegría. Entonces empieza a hablarse a sí mismo como que está llegando al último día de su vida. Y lo está oyendo. Y él mismo está sacando de su boca y que toda la gente se preocupa porque el Jajam se enfermó y está en sus últimos momentos y cuenta cómo se muere. Muy fuerte, muy fuerte. Y cuenta cómo lo llevan y cómo sube al Bedín Shel Mala y cómo a Akadosh Baruj Hu le dice, mira cuántas mitzvot, pero, ¿cuál es el pero? Dice, sí hice muchas mitzvot. Dice, pero te faltaba la alegría verdadera. Y que el pasuk dice, Tajat asher lo avat et Hashem elokeja besimcha ubetuv levav. ¿Cómo te faltaba esa parte de la alegría? Y de repente, como vamos a decir, uno se despierta de su plática y dice, pero todavía estoy vivo. Y es Simchat Torah. Y puedo demostrarle a Kadosh Baruj Hu cómo estoy contento de verdad. Abre la puerta, se va a la ¿qué? A las Akafot para bailar con alegría. Quiere decir que el Hafetz Haim se hacía una autoevaluación y él mismo se imaginaba lo que a nadie nos gusta imaginar, Iskor Yom HaMitah, para poder generar su servicio de mejor manera. Eso es Iskor Yom HaMitah. Vemos que depende de la imaginación. Otra, dice que la Gemara cuenta, bueno, esta es similar, es una historia que la hablamos en las clases de un jajam que se fue a dormir al Beta Kebarot. Era Erev Rosh Hashanah y vio las almas que hablaban. Lo estudiamos una vez, que el próximo año el que siembra de esta manera va. Una historia muy interesante. Preguntan, ¿qué está Mishnun este jajam? ¿Cómo se fue a dormir al Beta Haim? Da miedo, ¿no? Dice Rabotai, porque es una manera de Yizkorlo Yom HaMitah, para que se acuerde y haga teshuva. ¿Y saben por qué se fue? Porque se había peleado con su esposa. Y quería reflexionar de la relación de pareja. Y se fue ahí para reflexionar, de verdad, así dice la Gemara. A lo mejor prefería morir. No, eso. Rabotai, otra Rabotai, está escrito Eizeu Jajam Harroe etanolad. ¿Quién es el Jajam? No el que sabe de lo que va a pasar. Tú le preguntas a alguien, ¿sabes que la persona que tiene esta conducta en su casa al final se va a terminar divorciando? ¿Sabes que el que juega con fuego se quema porque estás metido en el alcohol, es peligroso? ¿Sabes que tristemente la persona que puede llegar a romper sus relaciones familiares, sus hijos, su futuro? ¿Qué haces? ¿Cambiaste canicas por diamantes? ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? Lo sabes, pero no roé. ¿Quién es el jajam? El que roé etanolad, que es visionario, no de saber, sino de ver. Y para ver necesitas ¿qué? Imaginación. Sabotay, sigo, ya es un poquito tarde, pero hay otra que dice, ¿dónde estaba esta? La otra, una rápida. Rabianay, cada víspera de Shabbat él quería emocionarse y sentir que él es la novia, perdón, que él es el novio y sale a recibir a la novia que es Shabbat. Bo'i kala Shabbat malketá. Entonces se vestía, se salía al campo, cerca de donde él vivía, y decía, voy a recibir a Shabbat. ¿Cómo lo veían? No, nada, estás loco. Se sale a la calle, vete al Knis. Él quería imaginarse como un novio emocionado, va a recibir a su novia que está esperando que llegue. Quería meterse a la imaginación positiva al servicio divino. ¿Estoy explicando? Como esa Rabotai hay muchas. ¿Dónde está Rabotai? El Koach HaBechirá. ¿Dónde está? Con eso quiero ir cerrando la idea. ¿Dónde está la elección? Lo que somos, que tenemos libre albedrío. ¿Dónde está eso?
Escuchen, Rabotay. Si yo voy a leerlo mejor. Si hago algo que me siento bien y es algo bueno, otra vez, si voy a hacer algo que me siento bien al hacerlo y es algo bueno, por ejemplo, comer algo sano, irme a dormir, ¿se llama que elegí irme a dormir? ¿O que elegí ir a comer? No. ¿Por qué no? Porque no, es obvio, me gusta y es bueno, pues claro que lo voy a hacer. No necesito elegir. Al revés, voy a hacer algo que me siento mal y no es bueno, y por eso no lo voy a hacer, porque me siento mal y no es bueno. Vamos a decir, el que Barminan tiene el azúcar alta, no vale, ¿no? Y sabe que si come azúcar, sabe que al momento se siente mal, al momento. ¿Se la va a comer? No, sería un tonto. Entonces, yo elegí no comer, no es cierto. Es obvio que no lo vas a hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde empieza la elección? Hacer algo que me siento bien, pero es malo. Repito, hacer algo que me gusta, que me deleita, como fumar, tomar, etcétera, etcétera. O en las cosas espirituales. La gente que no cuida Shabbat, o la gente que no come kasher. ¿Por qué lo hace? Porque se deleita y le gusta, aunque adentro de él sabe que no está bien. Sabe que tengo que hacer un cambio. ¿Y por qué lo hago? Porque tomé la elección. Ahí tomé la elección. ¿Tienes una manera de decir me abstengo? ¿Me dificulta? ¿Tengo que entrarle un reto? ¿Es algo que necesito esfuerzo? ¿No recibo el pago hoy? ¿Lo recibiré después? Pero elijo hacer lo que quiero. Tú decidirás qué. Si quieres el pago actual en este momento o prefieres esforzar para recibir el pago al futuro. Y ahí es donde viene el Koach HaBechira. Y ahí es donde viene la fuerza de la imaginación. Porque normalmente, ¿por qué eliges lo que te gusta aunque no es bueno? Porque tu imaginación te dice que te conviene hoy porque no sabes si lo otro va a pasar mañana. ¿Están? Pero ¿qué pasa cuando logras pensar y que eso gane y se hace el yo? Decidirás lo correcto. ¿Qué es Paró? Vamos a regresar a lo que dijo el Ramban. ¿Dónde está? Ahí. Ya se me perdió la hoja. Aquí está. Dice el pasuk, Perao, Beyareta am ki paruau, ki ferao aharon, dice el Ramban, ¿dónde está? Ahí, aquí está. Batel mehem kol etza umusar, les detuvo, les anuló, les canceló la fuerza de pensar de manera positiva. Les anuló la fuerza de ver el lado opuesto a lo que realmente conviene. O sea, no te deja pensar. Y vean de alguna manera qué hizo Paró cuando Moshe empezó a decir que quiere sacar al pueblo de Mitzrayim. Llegó y le dijo a los encargados, apriétenlos más en el trabajo y ahora tienen que hacer ellos mismos los ladrillos, ¿se acuerdan? ¿Y por qué les apretó del trabajo? Para que no les dé tiempo de ¿qué? De pensar, de imaginar, de inclinar su pensamiento de manera positiva. Rabotay, tenemos ahora con claridad, creo que nos queda con claridad, ¿cuál es la definición del Yetzer Hara? ¿Cómo funciona ese Yetzer Tov y ese Yetzer Hara? ¿Y cómo está en ti lograr inclinarte a la parte positiva? Y sí depende de ti. Y acuérdense lo que iniciamos. Paró es el Yetzer Hara. Israel es el Sejel HaEnoshi. Es el pensamiento humano. Y Paró domina tu pensamiento. Y no te deja pensar más lo que él quiere que pienses. Moshe
es el Sejela Eloquí, es el pensamiento espiritual, que es el que tú tienes adentro de ti. Ese es Eretz Goshen. Esa es la ciudad de Goshen, que es el lugar del corazón, donde tú tienes que gobernar. Y Mitzrayim es el cuerpo. Y ese Paró gobierna a Mitzrayim, o sea, aquí sí gobierna tu cuerpo. Y cada uno de nosotros que logremos que el yo y el amigo, que el yo sea el que de primera instancia piensa de manera positiva y el amigo es el negativo, el que me quiere sacar. Pero no que el yo sea la parte negativa y que el amigo sea el positivo que me quiere sacar de lo malo, del camino que estoy. Shabbat Shalom Mevorach.